la enseñanza extracurricular o las fugaderos, Germán García. Este artículo analiza el complejo proceso de enseñar y aprender y las controversias e implicancias de la enseñanza extracurricular en diferentes momentos históricos. Si no tomáramos en cuenta lo que ocurre en la crianza de los niños y en la casa familiar, nuestro comportamiento hacia los maestros sería incomprensible, pero tampoco sería disculpable. Sigmund Freud, 1914. Ferdinand, la magistral novela de Witold Gombrowicz, publicada en Polonia de 1937, debe ser leída como la irrisión de Juvenilia. El héroe de la novela es un adulto que, por un fenómeno que no comprende, ha vuelto a la infancia. En consecuencia, se ve arrastrado a la escuela por un pedagogo cuya pedantería es narrada de una manera desopilante. La novela cuenta las peripecias que concluyen con una huida al campo, lejos de la ciudad y de la escuela, de los maestros y sus disparatados métodos de enseñanza. Presentada como una novela de tesis, Ferdinand defiende la inmadurez contra las formas de la cultura, las ambigüedades eróticas de la pubertad contra los valores definidos de la sexualidad adulta. La escuela es, para Gombrowicz, una muestra excepcional porque su esquematismo, su repetición rutinaria de grandes palabras que sostienen pequeños intereses, hace visible la trama institucional de la sociedad a la que sirve. His Majesty the Baby. Hablar del niño no deja de ser una de esas abstracciones que pasan por ser cosas concretas. Su Majestad, el niño, dice Freud, en alusión al título de un grabado de la época eduardiana, es el producto de una trama familiar que lo ha fonetizado, es el cuerpo surgido del deseo de otros cuerpos, es la consecuencia de un malentendido. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que en su transmutación al amor del objeto revela la inequívoca subtístina naturaleza. La contrapartida en el niño es la formación de un ideal del yo que toma rasgos de los padres, de los maestros, etc. Una vez constituido este ideal del yo con su majestad, el niño medirá a cada adulto con una excelencia virtual. La relación amor-odio queda establecido. El desencanto es la parte retórica del pasaje de la infancia a la pubertad, y algunos adultos incluso están encantados con este desencanto que les permite cultivar su bella alma, que les permite no hacerse cargo de la responsabilidad que le corresponde el desorden del mundo, desorden del que se quejan, que alguien haya trocado su narcisismo por la veneración de un elevado ideal del yo no implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas. Sócrates, Sándor Ferenczi escribió La confusión de las lenguas entre el niño y el adulto. La infancia es erótica, pero no es genital. El niño es polimorfo, conoce la alegría de las formas cambiantes, pero no el placer repetitivo de la penetración. Un libro de René Scherer se propone provocar a la pedagogía de su tiempo al mostrar los equívocos de la vocación pedagógica. Socratizar. La historia de la educación muestra un conjunto de doctrinas sobre el acto de la transmisión de conocimiento según lo que cada época, cada sociedad crea necesario. Las palabras usadas para contar a su vez el arte de enseñar dependen siempre de una filosofía, aunque sea la del sentido común, y no configuran ninguna ciencia didáctica, aunque cumplan en cada momento la función política que se espera de ellas. Esas palabras de diferentes filosofías y psicologías, algunas veces de la teología, proliferan de manera sintomática. El Dictionary of Education, McGraw-Hill, Toronto, registra 25.000 vocablos. Con este arsenal se intenta socratizar a los niños, quizá porque se ignora que con esa transformación de un nombre propio en verbo del Marqués de Sade designaba el acto de penetración anal, aludiendo a la función del eros en la educación griega. La polémica sobre la educación sexual es instructiva, pero difícil de resolver. En tanto, las fantasías sexuales responden a una dinámica del deseo infantil que no reduce al simple ignorancia de un saber positivo. Los criterios positivistas de la sexología vienen fracasando desde hace algunas décadas frente a la fantasía, esta vez adulta, de reproducir un determinado discurso que sirva a la formación, Bildung, en los múltiples sentidos de la palabra.
Después de pasar más de medio siglo dedicado a la enseñanza en numerosos países y sistemas de estudios, escribe George Steiner: me siento cada vez más inseguro en cuanto a la legitimidad, en cuanto a las verdades subyacentes de esta profesión. Pongo esta palabra entre comillas para implicar que sus complejas raíces religiosas e ideológicas. A partir de esta declaración, el autor se plantea, al igual que Sigmund Freud, al encuentro entre maestro y discípulo. Este encuentro atraviesa la educación curricular y la mayoría de las veces determina de manera silenciosa la que no se registra ninguna evaluación, en el sentido cuantitativo. Socratizar, fuera de la brutal ironía del Marqués de Sades, es una sutil actividad donde la fuerza de Eros, entendida como realización de cada ser singular, se presenta bajo las formas más diversas y contradictorias. La enseñanza de Sócrates es un modelo negativo a enseñar, quizá un lejano modelo de Wittgenstein. Podríamos decir que aquel que capta la intención de Sócrates deviene un autodidacta, especialmente en la ética. Dejar aprender. Para Sigmund Freud había tres tareas imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Imposible en un sentido lógico donde algo está excluido de lo verdadero, no puede deducirse a algo falso, por ejemplo, es decir, algo real que limita la transmisión, que la deja a merced del que recibe. El que aprende tiene que suponer un saber que ignora, el que enseña ignora la relación de cada alumno con el saber. Los test de inteligencia fracasan con los inteligentes sin hablar de los superdotados. Es por eso que Heidegger resolvió que no podía enseñar sino dejar aprender. Y Jacques Lacan, por su parte, trató de mostrar que existe un horror al saber que puede disimularse en un deseo de información de conocimiento, que se deduce de la tesis de Sigmund Freud sobre la represión. Sí, es verdad que lo reprimido pasó por el ser, por el yo. Cada uno sabe más que soporta y por eso rechaza algo así, como rechaza algo del mundo. Para poner ejemplos actuales, sabemos que el exceso de información invierte un problema de siglos. Ahora se trata de la selección de lo que llega a dispositivos electrónicos, sin ninguna ordenación. Internet es un maestro que enseña todo a un alumno que está solo y que se orienta en la selección según sus impulsos. La paradoja es que la información del mundo exterior puede seleccionarse de cualquier manera sin que se garantice ningún valor y mucho menos alguna eficacia para actuar sobre. En un sondeo en colegios de la capital federal, el 86% de los adolescentes tienen un celular, el 82% una computadora y el 80% navega en Internet. La lectura y la escuela no figuran entre sus prioridades. ¿Qué pasa con esa condición de un maestro que deja de aprender a un alumno que le supone un saber? La asimetría se vuelve anónima y el eros del saber es tan cool como el sexo virtual. El ideal del yo no se establece por identificación del niño adulto, sino por la identificación de los iguales. La galma, el objeto precioso, no está en el maestro, como lo estaba para Alcibíades en Sócrates, sino en el amigo que tiene los mismos hábitos frente al mundo virtual. Mediante el chat, cada uno puede inventar los personajes que quisiera ser. El precio de no encarnarlos. Ya es un mito urbano el relato de las dificultades y los chascos de los encuentros surgidos de un despliegue recíproco de fantasías. Los amores en red, como les llama Diego Levis, muestran la caja de Pandora ha propiciado la fuga de Eros de los ámbitos escolares. El tecnosexo excluye el cuerpo de los amantes y de esa manera recupera el goce autoerótico ligado a las fantasías anteriores de la genitalidad, fantasías producidas por lo que Sigmund Freud llamó investigación sexual infantil, fantasías que tienen el carácter de invenciones singulares que no pasan por las normas de cualquier educación sexual que se proponga. La familia y la iglesia, al contrario que las instituciones socializadoras tradicionales como la familia y la iglesia, escribe Juan Carlos Todesco, las cuales la escuela representaba la acción del Estado, y en este sentido su organización y su oferta de contenidos culturales eran decididas independientemente de las demandas particulares de cada sector. Los conflictos entre la Iglesia Católica y el Estado con respecto al laicismo escolar constituyen el indicador más importante de este fenómeno. No es por casualidad que el Colegio Libre de Estudios Superiores fue creado en 1930 como un primer paso de la llegada a ser llamado la academia fuera de la universidad
y que llegó a configurar una red de enseñanza contra las limitaciones impuestas por el Estado al negociar sus relaciones con la Iglesia Católica, entre otros factores. Ya decía Kant, una facultad enseña lo que el Estado quiere que sepa, los demás es secreto, se enseña en academias, la militar, por ejemplo. Pero también se enseña lo que está excluido de la educación formal mediante editoriales e institutos privados. Basta recordar el papel de la editorial Abril y algunas otras durante el peronismo. Esa red de editoriales, sostenida por traducciones de autores excluidos de la universidad, eran impulsados por profesores de prestigios, muchos de esos exiliados como el caso de Gino Germani y entre otros. Y también realizaban una tarea de difusión de nuevos temas de revistas populares y libros de educación. Buchbinder, en el libro citado, recuerda a la Sociedad Argentina de Biología y Medicina Experimental, el Instituto Católico de Ciencias que enseñaba Bernardo Husey y Eduardo Braun Menéndez. Durante aquellos años, hombres de fortuna vinculados a la industria y al comercio, escribe Buchbinder, otorgaron importantes recursos para estimular las actividades científicas. En 1944 se creó el Centro de Investigaciones Cardiológicas dirigido por Alberto Tacchini en el marco de Fundación Greco. En 1947 se fundó el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas dirigido por Leloa y financiado por Campomar. El Libre Colegio de Superiores donde Velas Caselli expuso una serie de conferencias realizadas en 1939, un actualizado panorama de la teoría y la práctica de movimientos psicoanalíticos, llegó a tener sedes en La Plata, Paraná, Mendoza y Bahía Blanca. En 1952 su sede en Buenos Aires fue clausurada. Estas instituciones, al igual que Internet en la actualidad, relativizaban la transmisión vertical de la enseñanza oficial y desbarataban el valor único de los programas al presentar alternativas basadas en la circulación de autores muchas veces ignorados en la universidad. Un ejemplo, Jacques Lacan, en la que hace el psicoanálisis, es revelador. Oscar Mazota, 1930-1979, comienza a citar en 1958, lo expone en el Instituto Di Tella en 1969, institucionaliza la enseñanza en la escuela en 1974, momento en que la Facultad de Psicología estaba atravesada por un pastiche de corrientes que se contradecían y eran impuestas según las relaciones de fuerza que estaban en juego. Como es sabido, en 1966, un nuevo impulso de la creación de una enseñanza fuera de la universidad, surgieron los famosos grupos de estudio donde enseñaban profesores que renunciaron a la universidad controlada por la dictadura de Angonía, que había producido un éxodo masivo de los profesores que le recordaban la noche de los modelos elegidos para realizar estas actividades se relacionaban con una tradición francesa y la mayoría de los autores frecuentados de esa nacionalidad. Pero un hecho poco señalado hablaba del mayo del 68 de Francia, como las revueltas que surgieron en los jóvenes que salieron de la universidad a buscar maestros, ya se tratara de Mao, de Marx, de Reich. Es por eso que Jacques Lacan pudo decir, vaticino un boom en la universidad como el que no conocimos hasta ahora. Esos maestros, como sabemos, condujeron al fracaso. Hablar de consecuencias de la importación del discurso entre los que entonces eran jóvenes en nuestro país exigiría otro artículo sobre el Eros y su encuentro con la pulsión de muerte. Bien, este artículo de Germán García habla sobre la enseñanza y sobre una crítica bastante dura a las enseñanzas que solamente se limitan a lo que eh, impone el Estado. Da muchos ejemplos de cómo muchos educadores fueron excluidos eh, y habla muy claramente de Sigmund Freud, que dice que las tres tareas imposibles son gobernar, educar y psicoanalizar. O sea que habla de la posible. De esta manera, esta idea de poder enseñar y de poder enseñar lo que es eh, ideal para los estudiantes de esta época, hace que la enseñanza sea casi imposible porque no es que se pueda enseñar y de una manera sencilla, sino que se aprende más de cuestiones como búsqueda de internet o como enseñanzas alternativas que tengan que ver
con el momento histórico, es decir, es un análisis complejo del proceso de enseñar y aprender y las controversias de la enseñanza extracurricular en diferentes momentos históricos. Estas enseñanzas extracurriculares que se meten en la escuela y que hacen más interesante a, a lo que se aprende afuera, por ejemplo, lo que se aprende en Internet, que lo que se aprende en la escuela.